Prólogo. Un informe sobre la aparición del octavo campeone, entregado al Wittenhagement 2 semanas después del incidente de Nápoles. No hay información conocida sobre Emilia Shirou o su compañero, antes de su aparición en Nápoles. Todos los intentos de aprender más hasta ahora no han tenido éxito, aunque la observación de la pareja ha proporcionado cierta información. Ambos son usuarios de magia, aunque las escuelas exactas de hechizos que usan siguen sin determinarse. La observación ha determinado que el más joven de la pareja es el más experimentado y conocedor de los dos, habiendo mostrado una amplia gama de habilidades como la hipnosis y los hilos místicos. Por lo que hemos podido determinar, parecería que Emilia Shirou está menos versada en habilidades generales, pero en cambio posee una mayor habilidad para la especialización. Sus propias habilidades parecen estar mejor en el ámbito del autoaumento y la creación de constructos en forma de varias armas blancas. Si bien se desconocen los mecanismos precisos detrás de su magia, actualmente creemos que estos constructos son posiblemente de origen ectoplásmico. Dada la información muy limitada disponible en este momento, nuestra teoría actual, que está sujeta a cambios a medida que salga a la luz más información, es que la pareja son los aprendices de algún mago hermético y han sido criados y entrenados lejos de cualquier contacto convencional. Cualquiera que sea su origen, lo que se sabe es que hace 2 semanas un dios maligno desconocido se manifestó en las calles de Nápoles. Aunque solo se manifestó durante aproximadamente 7 minutos, el resultado fue un recuento de muertes de 87 víctimas. Las causas de muerte iban desde un ataque cardíaco hasta la combustión espontánea y el suicidio. Cualquiera que sea el dios maligno que haya sido la causa de esto, fue maligno hasta el punto en que su mera presencia comenzó a corroer su entorno en los niveles físico, mental y espiritual. Una vez más, los detalles del incidente siguen siendo en gran parte desconocidos debido a la falta de testigos magos. Lo que es incuestionable es que Emilia Shirou por medios desconocidos fue capaz de matar al dios maligno y se convirtió en el octavo campeone. Bajo cualquier otra circunstancia, el nuevo asesino de dioses habría sido abordado para determinar qué tipo de persona era, sin embargo, los intentos de hacerlo fueron frustrados por su compañero, quien logró escapar con él y evadir todos los intentos de encontrarla. Los intentos adicionales de encontrar a la pareja se vieron truncados por la llegada del dios maligno Perseo. Al ser interrogado por uno de los investigadores de la ciudad, afirmó haber sido atraído por el aura de uno de sus grandes enemigos. Todos los intentos que se hicieron para disuadirlo fracasaron y el dios héroe se mantuvo firme en su curso. 3 días después del incidente original, Perseo logró localizar a Emilia Shirou e inmediatamente lo desafió a combatir. En esta ocasión estuvo presente uno de nuestros agentes para presenciar el conflicto. De acuerdo con su informe, el nuevo campeón hizo todo lo posible por evitar una pelea y solo estuvo a la altura del desafío cuando el dios héroe hizo movimientos amenazadores hacia su compañero. Según el informe, Perseo poseía una ventaja inmediata en el combate, lo que sugería que el dios derrotado anteriormente por Emilia tenía una desventaja para Perseo, una debilidad inherente a la autoridad que había ganado campeone. A pesar de esto, Emilia Shirou pudo apuñalar a su oponente con una espada. Exactamente cómo esta herida demostró ser debilitante para una deidad aún no se ha determinado, cualquiera que sea el caso, fue capaz de ralentizar al dios lo suficiente como para que Emilia le diera otro golpe exitoso. Cada uno de esos golpes pudo debilitar aún más a la deidad, minando su velocidad y poder hasta que el campeón más nuevo pudo matar a un segundo dios. Una vez más, nuestros agentes no pudieron hacer contacto con el nuevo asesino de dioses, ya que su joven compañero ayudó una vez más a su compañero herido a evadir todos los intentos de encontrarlos. 2 noches después, uno de nuestros agentes pudo ver a la pareja alejándose de la ciudad en un Pegaso blanco similar al que Perseo había visto montar durante su búsqueda. Se hicieron intentos para seguirlos y finalmente lograron alcanzarlos en una pequeña isla de la costa más al sur de Nápoles. La razón por la que pudieron ponerse al día fue que la pareja había sido interceptada por otro dios maligno. Una vez más, Emilia Shirou buscó evitar el conflicto, pero la deidad, que se identificó como Hades, declaró que solo estaba interesado en la eliminación de lo que describió como una abominación y atacó. En esta confrontación, el nuevo campeón pudo igualar a su enemigo divino de manera más uniforme que a Perseo, posiblemente debido a las nuevas autoridades que había podido obtener. El combate dio un giro en su contra cuando el dios maligno comenzó a convocar a las almas muertas como sirvientes para ayudarlo, además de volverse invisible.
Emilia respondió a esto manifestando una gran cantidad de espadas y lanzándolas sobre él al azar, diezmando a los sirvientes e infligiendo suficiente daño a su enemigo para inhabilitarlo. Con su enemigo lisiado, Emilia parecía contenta con esta victoria e indicó que se habría ido en paz. Hades optó por arrojarse literalmente sobre la espada campeones en su lugar, y lo hizo con una mueca de desprecio en su rostro indicando que preferiría la muerte a deberle la vida a un mortal. Fue en este punto que Emilia Shirou y su compañero se dieron cuenta de nuestro agente y le exigieron que explicara lo que había estado sucediendo. Se ha juzgado por las preguntas que hicieron que no tenían idea de lo que eran los dioses malignos ni de la existencia de Campione y lo que eso implicaba. Después de obtener las respuestas que deseaban, los dos volvieron a montar en el Pegaso y se fueron. Sin embargo, antes de que lo hicieran, nuestro agente pudo escuchar a la pareja mencionar sus planes de ir a Japón. Entonces, en el análisis final, tenemos un nuevo campeone que ha tenido éxito en la casi absurda tarea de matar a 3 deidades en el espacio de una sola semana. No sabemos casi nada sobre él, solo que está viajando hacia el mismo país que el otro campeone más reciente que ha aparecido. En el peor de los casos, tiene la intención de enfrentarse a Kusanagi Godou en la batalla y reclamar sus tierras. Si bien tal batalla podría resultar catastrófica, los agentes creen que es poco probable. Tanto en la batalla que se le observó en Emilia, Shirou intentó evitar el conflicto, o incluso dar el golpe final en el caso de Hades. Aún así, sigue siendo una preocupación que Japón esté a punto de convertirse en el hogar de dos campeones. La historia ha demostrado que dos reyes no pueden gobernar las mismas tierras sin entrar inevitablemente en conflicto. Capítulo 1. Shirou se sentía un poco perdido. No, eso no estaba del todo bien, hubo momentos en su vida en los que se sintió perdido, de hecho, sentirse perdido fue uno de sus primeros recuerdos. No, lo que sentía en este momento podría describirse mejor como conmocionado. Era difícil de creer que en realidad solo había pasado un mes desde que su vida había sido así. Sin acontecimientos notables. Él solo había sido el falso conserje en la escuela, Tosaka Rin había sido el ídolo de la escuela y Sakura había sido solo una amiga que finalmente se había dado cuenta de que ahora también era una hermosa joven. Entonces la guerra del Santo Grial había llegado a Fuyuki y todo había cambiado. Se había revelado que Rin era un mago de un nivel del que nunca había sido consciente, el propio Shirou había sido arrastrado a los combates mortales que eran el ritual Eavensfell y se había revelado que Sakura contenía profundidades mucho más oscuras de las que jamás podría haber tenido. Soñado. Todavía le dejaba atónito lo rápido que todo había salido incluso de la ilusión de control. Lancer lo había matado, solo para ser salvado por Rin, aunque solo se enteró de eso más tarde. Cuando el Servant que empuñaba la lanza había regresado para terminar el trabajo, la única razón por la que había sobrevivido fue a través de la invocación accidental de Saber. Casi había sido asesinado por Berserker en su segundo encuentro con Ilia también. Pero a pesar de que una parte considerable de su costado lo despegó con un simple golpe de mirada del Servant loco, su contrato con Saber parecía haberle otorgado la curación necesaria no solo para sobrevivir sino también para recuperarse en poco tiempo. Para ese momento, había pensado que tenía algo de control sobre la situación. Podría haber estado totalmente loco, pero al menos sentía que tenía alguna idea de la escala con la que estaba lidiando. Saber le había dado algunas lecciones básicas de combate y él había insistido en salir de patrulla con ella. Fue entonces cuando encontraron a Shinji alimentando a su sirviente como una víctima viva. Incluso el recuerdo todavía tenía un pequeño pinchazo, después de todo, el hermano de Sakura había sido una especie de amigo separado de Shirou durante años. Pero esa noche, la pura fealdad del espíritu que se escondía dentro del niño quedó al descubierto para que él la viera. Crueldad hacia su víctima, crueldad hacia Shirou, incluso crueldad hacia su sirviente cuando ella cayó ante Saber. Todo se había derramado de su barniz agrietado de frescor como la suciedad de una tubería de alcantarillado rota. A partir de ahí, las cosas solo se habían salido aún más de control. Zouken Matou hizo su aparición en la guerra y salvó a su nieto aparentemente destruyendo a su Servant. Dejaría ir a Shinji, asumiendo que era inofensivo. Las cosas incluso comenzaron a mejorar, de alguna manera, después de que pudieron sacar a Caster después de encontrarla de pie junto a su maestro muerto. Las cosas parecieron ir incluso mejor después de eso, a pesar de que Sakura se enfermó. Había logrado entablar una amistad con Ilia y había tenido una especie de tregua con Rin después de que aparentemente mataron a Zouken. Entonces todo había empezado a irse al infierno.
Saber murió durante una investigación del templo Ryudou y la única razón por la que Shirou sobrevivió fue debido a la ayuda inesperada de los jinetes. Shinji secuestró a Sakura, lo que la llevó a ser revelada como la verdadera maestra de los jinetes, así como a lo que se había visto obligada a soportar en la casa Matou. Luego se vio obligado a elegir entre sus ideales y la vida de sus amigos cuando se enteró de en qué podría convertirse Sakura. Al final, eligió a Sakura. A partir de ahí, las cosas se habían convertido en un enredo de lo bueno y lo malo. Rider ya no era su enemigo y su relación con Sakura había progresado a una velocidad sorprendente. La sombra hizo más apariciones consumiendo Berserker y regurgitando una versión corrupta de saber. La pelea que involucró el rescate de Ilya de ese lío lo había dejado sin un brazo y con un reemplazo que bien podría matarlo si no se lo contenía. Había habido mucho después de eso, la corrupción de Sakura, el plan desesperado de él y Rin. Rider era un constante desconocido en lo que ella haría, él tuvo que usar el brazo a pesar de que al hacerlo comenzó a matarlo. Finalmente, todo se redujo a la cueva debajo del templo Ryudou donde una enloquecida Sakura, bajo la influencia de la oscuridad dentro del Grial, buscó completar el gran Grial y desatar su dolor en el mundo. Con la ayuda de Rider, Shirou pudo enviar a Saber de regreso a su muerte mientras Rin se enfrentaba a su hermana. Aunque no vio lo que sucedió entre ellos, llegó a tiempo para encontrar a Rin en el suelo sangrando y fuera de combate y una Sakura recuperó sus sentidos pero perdió el control de su poder. A pesar de sus súplicas para que la matara, Shirou había usado una versión rastreada de Caster's Rule Breaker para cortar el vínculo entre ella y el Vengador no nacido dentro del Grial. Rider había aparecido y pudo sacar a las hermanas inconscientes de la cueva que se derrumbaba mientras Shirou se quedaba atrás para ver el Grial manchado. Fue entonces cuando Kirei apareció y trató de detenerlo, lo que llevó a una pelea entre los dos moribundos, Kirei con su corazón artificial cediendo y Shirou con su cuerpo y mente erosionados por el brazo de Archers. Al final, simplemente se redujo a quien podía sobrevivir más que el otro, y el vencedor había sido Shirou. Se había forzado a sí mismo hacia la masa hirviente del Grial, su cuerpo era poco más que una masa de espadas unidas por carne apenas viva. Sus sentidos se habían convertido en acero, su mente había comenzado a desmoronarse a medida que los recuerdos se agrietaban y se desvanecían. Todo lo que podía recordar era una pequeña promesa casi insignificante, una promesa de ver algunas flores con una chica cuyo nombre no recordaba y una cara que ya no recordaba. Pero eso había sido suficiente, suficiente para mantenerlo con vida, suficiente para mantenerlo en movimiento. No sabía qué era lo que había sucedido a continuación, en ese momento simplemente no había quedado lo suficiente para almacenar la información que estaban recibiendo sus sentidos defectuosos. Sin embargo, Ilya había estado allí, corriendo desesperadamente para alcanzar a su Oni-chan antes de que su cuerpo se rindiera. Ella conocía mucho más los misterios de la taumaturgia que él, no es que eso fuera muy difícil, pero aún así no estaba segura de qué había sucedido. Su mejor suposición fue que de alguna manera la función original de Grails, la corrupción de Angra Mainyu dentro de ella y Rin haciendo un uso liberal del caleidoscopio se habían unido para formar una especie de puerta de entrada incontrolada. El propósito original del Gran Grial había sido abrir un pasaje hasta la raíz de la existencia, dado lo retorcido que se había vuelto y cómo otras dimensiones ya habían entrado en juego cerca de él, Ilya supuso que de alguna manera su objetivo se había convertido apagado. Cualquiera que sea el caso, había llegado justo a tiempo para ver la vasta y turbulenta corrupción del Grial fluyendo de algún modo hacia los lados y hacia sí mismo a través del frente al revés, haciendo algo que desafiaba la comprensión racional. Incluso cuando su hermana adoptiva había tratado de darle sentido, aunque la no nacida Angra Mainyu se había desvanecido, desapareciendo en la distorsión sobre sí misma. Ella acababa de tener tiempo de llegar al lado de Shirou, mientras él permanecía sin comprender mientras su objetivo se había desvanecido, antes de que la misma distorsión se apoderara de ellos. Él le había preguntado cómo había sido durante el viaje, ella le había respondido diciendo que le había gustado oler cómo sabía el color púrpura. Cuando él le dijo que no lo entendía, ella sonrió y dijo que eso era exactamente correcto. Cualquiera que haya sido el tránsito, no había tenido problemas para describir cómo fue cuando llegaron al nuevo mundo. Ilya había adivinado que había algún tipo de efecto de dilatación, de modo que mientras el viaje solo habían sido segundos para ellos, el sirviente Avenger había tenido minutos o incluso horas antes de que llegaran. Según ella, Angra Mainyu había nacido del Grial y había asumido la forma de un niño de 15 pies de altura cubierto de heridas y sangre.
El mismo aire alrededor del ser se había sentido corrupto y las estatuas cercanas habían llorado lágrimas de sangre mientras la piedra de las calles y el edificio se agrietaba para sangrar sangre y fuego. A su alrededor había gritos, gritos de piedad y risas enloquecidas. Simplemente, había sido una escena del infierno. La joven Einsberg no se había avergonzado de decir que estaba aterrorizada. Ella había estado dispuesta a dar su vida para que el error de su familia finalmente pudiera desaparecer, pero esto fue todo mal de la humanidad que se le dio forma y se desataba ante ella. Ante algo así, el terror y la impotencia fueron las únicas respuestas sensatas. Sin embargo, Shirou no estaba en un estado que pudiera describirse como cuerdo. Su mente estaba hecha jirones y su cuerpo solo estaba vivo porque las cuchillas que lo estaban empalando de adentro hacia afuera también lo mantenían unido. Solo se puso de pie porque esas cuchillas habían bloqueado sus piernas en su lugar como el suelo una contra la otra. Era impermeable al miedo porque no le quedaban emociones. No sintió el calor de las llamas porque sus nervios se habían convertido en acero sólido e insensible. No hubo pensamientos, recuerdos, emociones. Todo lo que había era el imperativo primordial que impulsaba la máquina que una vez había sido Emilia Shirou. Pon fin a lo que la amenazaba. Bajo cualquier circunstancia normal, rastrear a Excalibur habría estado tan lejos de él como la luna por su toque. A pesar de que el brazo de Archer había proporcionado el plano, su mente debería haberse roto al intentar hacerlo. Pero su mente ya estaba en ruinas por lo que no había problema, el instinto y la voluntad habían sido suficientes. En circunstancias normales, usar ese Excalibur trazado habría sido tan imposible como tocar el sol. Simplemente sacar esa gran parte de Suo debería haberlo matado en el acto. Pero su cuerpo ya estaba muerto, por lo que no hubo problema en extraer hasta la última gota del poder que tenía. Entonces, como su último acto, la ruina que una vez había sido Emilia Shirou susurró una palabra con su último aliento y llevó las armas trazadas con toda su fuerza hacia la abominación que tenía ante sí. Excalibur. Según Ilya, tanto Angra Mainyu como toda la calle frente a ellos habían sido oscurecidos por la explosión de luz dorada que había desatado el acto final de Shirou. Cuando la luz se desvaneció, todo lo que quedó fue una extensión de tierra diezmada que alguna vez había contenido edificios. Eso y la forma que se desintegra lentamente del dios del mal. Entonces se había vuelto hacia Shirou, esperando ver lo último de su vida escaparse de él, ver su cadáver caer. En cambio, fue recibida por la vista de un joven dormido tendido en el suelo y completamente restaurado a la cima de la salud. Su ropa había permanecido rota y manchada de sangre, prueba de lo herido que había estado, pero debajo de esas telas los esquís no estaban rotos y la carne estaba restaurada. Ilya no tenía idea de cómo había sucedido, pero de alguna manera Shirou estaba completamente curado. Por supuesto, ya que era una chica sensata, al menos cuando no se interponía en su enojo, o algo que ella quería, o algo lindo, o algo molesto, o... Bueno, la mayor parte del tiempo era una chica sensata. Entonces se había dado cuenta de que pararse al final de una zona de explosión despejada junto a un niño inconsciente y usando un poderoso código místico como el vestido del cielo no era una buena idea. Por supuesto, cualquier niña normal de 12 años habría tenido dificultades para escapar con un niño inconsciente de 17 años, pero la joven Einsberg no era normal, había sido criada durante casi toda su vida para ser la máxima maestra. Si bien no se crió como un mago tradicional, ella había sido modificada física y espiritualmente de varias maneras desde incluso antes de su nacimiento para actuar como la mejor maestra posible para un sirviente y un recipiente para el Santo Grial. Como resultado, pudo generar niveles lo suficientemente masivos de prana para sostener incluso a un berserker Heracles antes de que el Santo Grial estuviera allí para prestar ayuda. Cuando combinaste esto incluso con la educación algo mediocre que había recibido en el estilo de alquimia de Innsbern, obtuviste algunos resultados interesantes. Durante el transcurso de la Guerra del Santo Grial que había estado involucrada en ella nunca había tenido que emplear sus habilidades en taumaturgia, posiblemente con el Servant más fuerte de la guerra como su herramienta obediente que no había tenido necesidad de hacerlo. Uno o dos campos vinculados, una broma o dos sobre Shirou, ese había sido el alcance total de su uso del arte de los magos. Pero en ese entonces había necesitado algo para ayudarla a mover a su insensato hermano adoptivo, por lo que había usado el mismo misterio que su madre había empleado en el cuarto Eavensfell.
Poco después, una pequeña niña con un deslumbrante vestido blanco se había escapado mientras era seguida por una forma vagamente humana, compuesta en su totalidad por hilos azules brillantes, que llevaba a una adolescente pelirroja inconsciente. Lilia no conocía el idioma italiano, pero su inglés había sido lo suficientemente bueno como para encontrarles un hotel donde alguien la entendiera. Un uso bastante liberal de la hipnosis más tarde y ella había podido asegurarles no solo una habitación, sino también una muda de ropa bastante mal ajustada que alguna vez había pertenecido a los propios hijos e hijas de los dueños del hotel. Podrían haber sido un poco fanáticos del hada de la nieve como una niña, casi hasta el punto de ser cómico, pero había sido menos conspicuo que el código místico de su familia. Una vez que estuvieron a salvo, Ilya había establecido varios campos unidos simples alrededor de su habitación, toscos pero poderosos diseñados para esconderlos de los hechizos de adivinación y búsqueda. Se había imaginado que con la cantidad de daño que se había hecho, quien estuviera a cargo del aspecto místico del mundo por aquí estaría buscando a alguien a quien culpar. Aún recordaba haber entrado en esa habitación, de hecho, el recuerdo se grabó en su memoria con bastante eficacia. Había tenido la mala suerte de recobrar el conocimiento justo cuando ella se había propuesto cambiarle la ropa rasgada y ensangrentada. Para ser más específico, había llegado justo cuando ella le estaba quitando los pantalones. Todavía podía recordarlo, al despertarse sin camisa para ver a la chica de cabello como la nieve vestida con una camiseta de gran tamaño y pantalones cortos jugueteando con la hebilla de su cinturón. Ilya, ¿qué estás haciendo? Difícilmente las palabras más inspiradoras para decir después de haber escapado por tan poco de las garras de la muerte, pero había sido lo único en lo que podía pensar en ese momento. Ilya se había congelado y luego lo miró mientras se veía extremadamente culpable. Esto no es lo que parece, ¿sabes? Entonces no estás tratando de quitarme los pantalones. Ah, sí, quiero decir, si prometo no volver a hablar de esto nunca más, ¿lo harás tú también? ¿Sí? Bien, ahora Ilya, ¿dónde estamos? Al final, habían decidido quedarse en la espaciosa habitación del hotel y esperar mientras uno de los familiares que Ilya había hecho apresuradamente intentaba llegar a una de las sucursales de la torre del reloj que existía en Italia. Ella rápidamente le explicó que, dado que este país albergaba al Vaticano, era una de las naciones del mundo donde la Iglesia tenía más influencia. En consecuencia, aunque no hubo tensión oficial entre ellos y la Asociación de Magos, los usuarios más sensibles de las naves de magos mantuvieron la cabeza gacha y la nariz limpia mientras estaban en el país. En este caso, habían desatado inadvertidamente a un dios demoníaco en las calles de Nápoles y luego procedieron a reducir algunas de esas calles a cenizas y escombros. En lo que respecta a Ilya, cuanto antes salieran de allí, mejor. Shirou se había sentido un poco fuera de los 2 primeros días después de que se había despertado. Simplemente no había podido deshacerse de la sensación de que de alguna manera había olvidado algo importante. Cayó hacia las piedras destrozadas de la calle. Este era el final, simplemente no quedaba nada más para dar. Su último ataque se había llevado todo lo que le quedaba, en el espacio de tiempo que le llevó a golpear el suelo, lo último de su vida se desvanecería y desaparecería. Así como su cuerpo se había roto, así como sus recuerdos se habían disuelto. Y todavía había un recuerdo, una sola imagen, la de una hermosa joven con ojos tristes pero cariñosos y una sonrisa suave. El pequeño fragmento destrozado que era todo lo que quedaba de Emilia Shirou se negó a entregar ese único recuerdo. Olvidó su nombre, olvidó la cara de su padre, olvidó el color de la sangre, incluso olvidó cómo respirar, pero ese pequeño recuerdo al que se aferraba con toda la salvaje intensidad del desesperado. No quería morir. Quería volver a ver a esa chica, abrazarla, verla sonreír, oler el aroma de su cabello, cumplir la promesa que le habían hecho y que ya no recordaba. Quería vivir. Ah, no, esta es la elección más difícil que sabes. ¿Qué era esa voz? Sonaba molesta, como un niño que hincha las mejillas por la frustración por no saber la respuesta a una pregunta en la escuela. Y sin embargo, al mismo tiempo sonaba tan dulce, tan cariñoso, el sonido de una madre usando la voz de un niño. Tanto tú como él. Ambos están rompiendo las reglas para esto. Él no estaba en toda su fuerza, por lo que debería decir que esta victoria no servirá. Pero mírate. Tu cuerpo se rompe, tus recuerdos y tu mente se derrumba, y aún así asestó el último golpe, aunque no debería haber quedado nada de usted para hacer el golpe.
¿Cómo puede el corazón de una doncella no ser conmovido por una tontería tan magnífica? ¿No se había estado cayendo justo ahora? ¿Por qué ahora tenía la nuca sobre el suave regazo de alguien? ¿Cómo podía siquiera sentir algo? ¿No se habían transformado ya sus nervios en acero? Y aunque la matanza fue grandiosa, no estoy seguro acerca de los muertos. Él es lo suficientemente Dios como para caer bajo el ritual de mi esposo y yo, y sin embargo, ¿se puede llamar Dios a una criatura así? Él sintió cálido, en paz. Supuso que era similar a estar abrazado por su padre, pero diferente, más suave, más cálido. ¿Qué era este sentimiento? Lo he decidido. Yo, Pandora, la bruja que trajo todos los desastres y una pizca de esperanza, ahora declaro que este niño es mi nuevo hijo. Manos suaves acarician su rostro y labios cálidos tocan su frente. ¿Era un hijo? ¿Era esto lo que debía sostener una madre? Que todos los presentes otorguen su bendición y su odio a este niño. El octavo campeone, que posee el destino del más extraño de los reyes diablos, por favor conceda las sagradas palabras de hechizo sobre este niño. Como a lo lejos, podía oír un rugido sordo, no palabras ni gritos, solo una enunciación sin sentido de odio crudo e interminable. Debería haberlo helado, debería haberlo enfurecido, pero aquí, en este suave y gentil abrazo, sintió como si nada en el mundo pudiera molestarlo. Oh, enfurece todo lo que quieras, pero he hecho mi elección. Entonces Emilia Shirou, te concedo mi bendición que has renacido como el nuevo rey asesino de dioses. Por el arte negro que Epimeteo y yo dejamos atrás, este es el nacimiento sagrado de un hijo ilegítimo, envuelto en la oscuridad, nacido de un tonto y una bruja. Un secreto de usurpación solo posible a través del sacrificio de un dios. Sus ojos lograron abrirse. Se las arregló para ver una imagen borrosa, un rostro dulce, demasiado joven para un tono tan maternal, cabello púrpura pálido que le recordaba a alguien que no podía recordar, pero que había luchado a su lado. Y una sonrisa tan cálida. Yo, la mujer que todo lo da, Pandora, declaro que renacerás como una campeone. El asesino de dioses, el rey de reyes, el campeone. De nuevo ella se inclinó para darle un beso en la frente y al mismo tiempo él sintió algo suave pero insistentemente empujar dentro de su pecho. El mundo se desvaneció suavemente en blanco. Shirou sabía que estaba olvidando algo importante, pero por la vida que había en él, no podía recordar qué era. Habían pasado tantas cosas desde entonces, primero Perseo, sus extraños nuevos poderes, Hades, finalmente aprendiendo en qué se había convertido. Sin embargo, a pesar de lo extraño de todo lo que había sucedido la primera vez que supieron que estaban en un mundo completamente nuevo, había poseído su propia y única forma de conmoción. Fue el mismo día en que se despertó, el día antes de enfrentarse a Perseo, y Lilia se estaba molestando porque su familiar aún no había regresado con una respuesta a su mensaje, molesta y aburrida. Su habitación tenía una estantería, una con varios temas diferentes, pero lamentablemente todo en italiano que ninguno de los dos podía leer. Queriendo hacer algo para aliviar su inquietud, su hermana adoptiva había sacado un libro de imágenes de animales del estante y comenzó a hojearlo jadeando de alegría por los extraños animales que había dentro. Luego había encontrado uno que no había reconocido y le había llevado el libro al todavía postrado Shirou para ver si sabía cuál era. Él simplemente miró la foto y le respondió sin pensar. Esa es una tortuga gigante de caparazón blando de Cantor. Wow, Oni-chan conoce a sus tortugas. Al escuchar eso de Ilia, Shirou se dio cuenta de que, de hecho, no sabía la respuesta a su pregunta. Acababa de echar un vistazo a la página y leer la leyenda debajo de la imagen. Que había sido en italiano. Y lo había leído. Levantándose de la cama a toda prisa, tomó otro de los libros del estante y lo abrió en una página al azar. Estaba en italiano, de eso no había duda, y sin embargo no tuvo problemas para entenderlo. Una vez que se lo explicó a Ilia, habían comenzado a experimentar, ella había escrito algunas palabras en alemán y, una vez más, él no tuvo problemas para leerlas. Luego había usado lo poco que sabía de francés y español para experimentar más y descubrió que no parecía importar cuál era el idioma que la pelirroja ahora podía entender intuitivamente. No tenían idea de dónde había venido este extraño nuevo talento, pero no habían visto ningún sentido en no ponerlo en uso. Ilia había pedido prestado el periódico de ese día a sus anfitriones y se lo había llevado a Shirou para que pudieran saber lo que se decía sobre lo que había sucedido el día anterior.
Como era de esperar, todo se culpó a algún grupo terrorista u otro, de hecho, varios de estos grupos ya estaban tratando de reclamar el crédito por ello. Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de Shirou, lo que hizo fue el año en la parte superior de la primera página. 2012. Pero hasta donde él sabía, el año era 2004. Habían comprobado otros papeles y habían descubierto que eran iguales. Shirou había ido a internet, después de que se había usado más hipnosis en sus anfitriones, para verificarlo aún más. Mientras tanto, Ilya había estado tratando de averiguar si había una distancia para ponerse en contacto con la torre del reloj que no los llevaría a terminar como sujetos de investigación, ya que parecía que habían experimentado la quinta magia, la manipulación del tiempo. Fue cuando Shirou fue al sitio web de su escuela en un intento de saber qué le había sucedido a Sakura que la escala completa de lo que había sucedido salió a la luz. El sitio web no estaba allí, así que intentó buscar su escuela. Allí tampoco hubo suerte. Había tratado de encontrar otros lugares en la red que podrían haber tenido registros de Sakura o Rin, pero descubrió que los sitios no existían o no tenían ningún registro de ellos. Frustrado, simplemente había intentado averiguar si la ciudad de Fuyuki había sido dañada por la desaparición de Grial. La respuesta a su búsqueda había hecho que su boca se abriera con horror. La ciudad de Fuyuki no existía. De hecho, parecía que nunca había existido en primer lugar. Cuando empezó a buscar, Shirou encontró otras diferencias. Ciudades de las que nunca había oído hablar, políticos con papeles importantes que nunca habían aparecido, nuevas celebridades, la lista era interminable. Parecía que no había sido la quinta magia verdadera a la que habían sido sometidos. Había sido el segundo. Habían pasado tantas cosas desde entonces, pero ahora aquí estaba. De vuelta en Japón, pero no en un Japón en el que había estado. Y por la vida que había en él, no estaba seguro de qué debía hacer a continuación. Él tenía algunos objetivos generales: proteger a Ilya, encontrar un camino a casa, tratar de manejar mejor los cambios y poderes que ahora poseía. Pero esos estaban tan lejos que simplemente no tenía idea de cómo podrían vincularse a la hora. Y aquí estaba él, sentado en una orilla cubierta de hierba en las afueras de Tokio, mirando la puesta de sol sobre la ciudad mientras una adormilada Ilya se inclinaba a su lado. Supuso que debería estar agradecido de que era primavera tardía y las noches serían cálidas, por lo que podrían quedarse aquí un poco más antes de tener que preocuparse por encontrar un hotel. El dinero ya no era un problema, no desde que adquirió Rule of the Underworld, todo lo que tenía que hacer era encontrar una casa de empeño medio honesta y pronto tendría suficiente dinero para mantener a ella y a él cómodos durante mucho tiempo. Y se sintió perdido. Durante mucho tiempo había sabido lo que quería ser, un aliado de la justicia, alguien que salvó a todos. Luego se enfrentó a una elección entre todos que no conocía y el único que le importaba. Y había elegido el indicado. No estaba seguro de si eso contaba como traicionar sus ideales, o si los había desechado o simplemente los había modificado. Solo sabía que no se arrepentía de su elección, incluso después de todo esto. Sakura estaba a salvo y Rin y Rider se ocuparían de ella hasta que él encontrara un camino de regreso a ella. Y lo haría, no aceptaría otro resultado. Pero por ahora estaba contento de sentarse donde estaba, su hermana dormitando contra él, y ver la puesta de sol. Deje que el futuro traiga a lo que quisiera, para bien o para mal, él era el octavo campeón y el vencedor técnico de la quinta guerra del Santo Grial, igualaría lo que le arrojara y perseveraría. Realmente, ¿qué tan difícil podría ser?